Bueno, vamos a hablar de Gregorio Robles. Gregorio Robles Morchón, contemporáneo español, jurista. Su filosofía está orientada al pluralismo o teoría comunicacional, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares. Es analítico. ¿Cuál es su filosofía? Filosofía está orientada al pluralismo o teoría comunicacional, compara el derecho con el lenguaje. Según Gregorio Robles, el ordenamiento jurídico está compuesto por muchos sistemas, que es la organización de los textos en bruto dentro del sistema. ¿Qué es el ámbito jurídico? Referencia al diálogo que hay entre los diferentes textos para llegar a una sistematización. ¿Qué es el lenguaje? Es universal, igual al derecho es universal, porque en todas partes del mundo la gente se comunica, existe el derecho, hay un solo derecho y hay un solo lenguaje que particulariza el lenguaje. La lengua, hay infinidad de lenguas, gente tiene su propia forma de comunicarse. ¿Cuántos países existan? Comunicabilidad. Derecho. ¿Qué es el derecho? Para Gregorio Robles, se particulariza en el ordenamiento jurídico. Hay tantos cuantos países existan. El derecho es universal. El lenguaje se concreta en los actos del habla, locución, ilocución, perlocución. Locución, expresión según sea la persona. Ilocución, intención en el habla. Perlocución, como contesto. Resultado del acto del habla, forma de contestar diferente. Abogados. Sistema oral en las audiencias maneja los actos del habla. En un interrogatorio de parte, entonación diferente. 3 personas, cuando se va a preguntar se utiliza una ilocución diferente. John Austin habló primero en 1936 de los actos del habla. Lo que sabemos es por los escritos publicados por la esposa. Lengua, lenguaje. Actos del habla. Todos los juristas contemporáneos le dedican parte a los actos del habla. ¿Qué son los actos del habla? Es una forma de concretar el lenguaje. Como abogados, se particulariza los actos del habla. Están en la decisión del juez. Defensa creó la propia teoría del caso. Ámbito de la decisión. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Textos en bruto que existen en una jurisdicción determinada, entre un país. Creación literaria del jurista. Biblioteca. Texto en bruto. Cada una de las creaciones jurídicas, decisiones jurídicas, literarias que se crean en ese contexto. Ejemplo, tesis. Sistema jurídico. Es la sistematización y orden de los textos en bruto cuando organizo. ¿Qué es sistematización? Retomo información, organización de los demás textos en bruto de los creadores de derecho. Hay muchas formas de entender el ordenamiento jurídico. Él habla de la teoría estatal, defendida por quien maneja el Estado. El derecho del Estado es el mismo ordenamiento jurídico, es decir, simplemente vale lo que el Estado diga. Es más acertado en los estados totalitarios. Teoría institucional. Tiene su propio ordenamiento jurídico, es propio de cada Estado, menos aceptada a nivel global en el derecho. Esta la da la que compagina el ordenamiento jurídico con una institución social. Ejemplo, las FARC, el ELN, los urabeños, etc. Es una teoría defendida por algunos juristas. Organizaciones criminales cobrarían como instituciones. Y aquí se particulariza. Aún los delincuentes tienen su propio ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico. Teoría comunicacional es la más acertada, donde el derecho se identifica con el lenguaje, habla del ordenamiento jurídico, habla del derecho y de la decisión judicial. Gregorio Robles dice que todos son válidos siempre y cuando se sepa sustentar, motivar y defender del ordenamiento jurídico. Teorías del ordenamiento jurídico. Él habla de la teoría estatal, defendida por quien maneja el Estado, el derecho del Estado. Es el mismo ordenamiento jurídico, es decir, simplemente vale lo que el Estado diga, es más acertado en los estados totalitarios. Teoría institucional. Tiene su propio ordenamiento jurídico, es propio de cada Estado, menos aceptada a nivel global en el derecho. Esta está la que compagina el ordenamiento jurídico con una institución social, ejemplo, las FARC, el ELN, los urabeños, etc. Es una teoría defendida por algunos juristas
Organizaciones criminales cabrían como instituciones. C. Palo defender. Y aquí se particulariza. Aún los delincuentes tienen su propio ordenamiento jurídico. Teoría comunicacional. Es la más acertada, donde el derecho se identifica con el lenguaje. Habla del ordenamiento jurídico. Habla del derecho y de la decisión judicial. Gregorio Robles dice que todos son válidos siempre y cuando se sepa sustentar, motivar y defender el ordenamiento jurídico. Eso es lo de Gregorio Robles.